¿Ustedes me escuchan bien a mí? Yo no me escucho lo suficiente a mí mismo, entonces quería chequear eso para estar contentos de que hay un feedback con ustedes. Bien, nuestro tema hoy fue anunciado por Rodolfo y tiene que ver con nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento físico puede ser. Yo me acuerdo que cuando era un niño a veces me burlaban, ¿cuándo vas a parar de crecer? Me decían. Hace frío allá arriba, qué sé yo, todas esas cosas que tienen que ver con el desarrollo físico. Me refiero al desarrollo integral de nosotros en el día de hoy cuando hablo de crecimiento. No tanto el crecimiento físico, aunque eso está incluido, como el desarrollo como cristianos, nuestra madurez cristiana. ¿Les parece bien ese tema? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a describir primero lo contrario. ¿Qué pasa cuando, a pesar del tiempo que pasa, a pesar de a lo mejor años que transcurren, nosotros no crecemos? O yo no crezco, usted no crece. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Y cómo podemos hacer en cambio para crecer? Tengo pocos minutos, así que voy a correr un poco, pero me encantaría que hubiera un feedback con esto. Es decir, que pudiéramos luego seguir. Yo sigo con algunos hermanos, aunque no me lo crean, o hermanas, algunos de los temas, y con algunos tenemos hermosísimas conversaciones por WhatsApp, a veces cortas pero profundas, o desarrollos temáticos de lo que vamos diciendo, porque es claro que el crecimiento requiere tiempo, requiere elaboración, requiere concentración en algunas temáticas, y lo poco que podemos hacer en 20 minutos, media hora en un domingo es escaso para todo un cambio de vida, para un cambio de pensamiento. Así que confío en que haya eso con nosotros también en el día de hoy. Así que voy a iniciarlo, pero sé que van a quedar puntos incompletos. Lo primero que quiero hacer es que leamos juntos la Biblia. Vamos a leer dos pasajes y vamos a leerlos con sentido, de rumiar el pasaje, aunque a la vez corramos un poco. Primer pasaje es Efesios 4:15. Efesios 4:15. Indique usted allí para usted mismo qué cosas van a quedar pendientes del pasaje. Y si usted quiere, si usted puede, luego medítelos, profundice, estudie, vea, aplíquelos a su propia vida. Efesios 4:15. Yo lo voy a leer. Aquí tenemos el texto. Fíjense, en este texto hay varias cosas importantes. Muchas de ellas merecerían una atención meticulosa. Dice el pasaje, siguiendo la verdad en amor. Fíjense solamente en esa expresión cuántas cosas valiosas hay. Siguiendo, eso indica muchísimas cosas. Indica una acción continua y una acción muy bíblica, seguir, continuar, no interrumpir, o, digamos, partiendo de allí, profundizar. Dos cosas notables que van juntas, verdad y amor, o la verdad en amor. Solo esa expresión es fantástica. Pero luego viene nuestro verbo, crezcamos, crezcamos. Notable verbo. Crezcamos, indica desarrollo, indica esperanza, indica que hay un progreso. Y dice el texto, crezcamos en todo y orienta ese crecimiento en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fantástico. Entonces mi referencia es a este crecimiento en todo, en Cristo, si ustedes quieren, o a partir de Cristo, o con la imagen, con el modelo de Jesús. Crecer hasta ser como Él, pensar como Él piensa, emocionarnos como Él se emociona, actuar como Él actúa, en la vida, en la cotidianidad, en el trabajo, en la familia, en los negocios, en la política, en la sociedad, en todo.
No solamente crecer en una comisión de trabajo, no solamente dentro de 4 paredes, que es el templo, sino de la iglesia viva, que es la iglesia dispersa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, en todas las circunstancias. Crecer, 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 tomando el modelo de Jesús. Siguiente pasaje, Colosenses 1:10. Es un pasaje notable que también tiene expresiones o cosas que merecerían una fina atención y les propongo hacerlo. Lo podemos hacer durante la semana o usted lo puede hacer en particular o júntese con alguien, evalúelo, profundícelo, desarrolle usted, vea lo que quiere decir, hágalo de muchas maneras, construya todo lo que usted puede a partir de esta enseñanza. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Eso solo otra vez ya merecería una fuerte mirada. Andar como es digno del Señor. Quizás puede usted cotejar, puedo yo cotejar, cómo ando habitualmente y si este andar mío es digno del Señor o no. Este andar cotidianamente, es decir, la manera en que interactúo con mi esposa, que interactúo con la gente de mi edificio, con la manera en que planeo actividades, con la manera en que me ocupo de entrenarme o prepararme para vivir. ¿Es digno del Señor o no? Pero sigamos. Agradándole a Dios, agradándole en todo. Fíjense otra vez la expresión todo. Varias veces en el pasaje anterior y en este no excluye nada. Le agrado en mi trabajo, le agrado en mi mundo emocional, le agrado cuando juego al fútbol o lo que sea que hace cada uno de nosotros. Todo. Nada queda fuera de consideración en eso de agradarle. Y miren ahora, llevando fruto en toda buena obra y miren ahora nuestro verbo, creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. El verbo crecer es el que nos ocupa en esta mañana. San Pablo descubrió, pensando en los hermanos y las hermanas que se reunían en Corinto, que había una circunstancia que hasta el día de hoy se sigue produciendo. Él está mirando a los hermanos y las hermanas en Corintio y descubre que esto que él está queriendo de crecer no se producía. Si San Pablo nos mirara hoy, tal vez diría exactamente lo mismo para muchos de nosotros que va a decir a los corintios. En el capítulo 3, San Pablo da una de las notas más conocidas, aunque más tristes, de las que él haya observado. En el capítulo 3 de 1 Corintios dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense una cosa interesante. En primer lugar, reconoce que son hermanos y hermanas en Cristo. O sea, no está dirigiéndose a personas que no creen. Está dirigiéndose a sus hermanos y a sus hermanas en Cristo. No está hablando a un incrédulo. Está hablándole a un hermano, a una hermana. Y se atreve a poner, no sé si se llamaría ¿qué? Un calificativo, un adjetivo. Llama a estos hermanos carnales, por un lado, o también los llama niños en Cristo. Ahora, está tan bueno ser niños. Jesús tomaba en cuenta a los niños, pero hay una niñez que no es deseable en los maduros. Si debiendo ser maduro o alguien que ha crecido, sigo siendo un niño o una niña, San Pablo dice eso entorpece el crecimiento.
entorpece la madurez. Si el tiempo pasa y yo soy el mismo niño, algo no está bien. ¿Se entiende? Y ese fenómeno de ser hermanos que permanecemos en la condición de niños o de niñas espirituales sigue siendo una realidad. Puede ser que uno sea un activo militante en una congregación, que participe de actividades, que concurra sistemáticamente por años, pero sea todavía un niño o una niña en Cristo. Este es el aspecto contrario a lo que estamos buscando. ¿Qué estamos buscando? Ser, en cambio, maduros. Ahora, ¿quién es el niño o quién es la niña? Seguramente en el lenguaje de Pablo no es un niño o una niña, sino un adulto que actúa como un niño. Es decir, una persona grande, pero que tiene mentalidad, que tiene comportamientos, que tiene conductas infantiles. ¿Cuáles son estas? Bueno, por ejemplo, repetir patrones de comportamientos antiguos, no transformados, caer en las mismas faltas permanentemente, no mostrar un progreso visible, evidente, volverse rutinario en su conducta espiritual o personal o habitual, tener faltas de madurez emocional, espiritual, no aportar para el reino de Dios, no aportar para la vida, no aportar para el crecimiento humano, convertirse más en un demandante que en un ofertante, si vale el término y si no lo acuñamos. Creo que fue el presidente Kennedy que cuando asume su presidencia en los Estados Unidos dice: hay personas que quieren ver qué va a ofrecer el Estado a ellos. Quizás la pregunta es mejor, ¿qué van a ofrecer ustedes al Estado? ¡Wow! El presidente a su pueblo. Yo creo que a veces el hermano o la hermana, yo, si actúo como un niño, me coloco en esto, a ver, ¿qué me dieron? ¿Qué me ofrecen? Y no cuál es mi aporte, cómo crezco yo, cómo sirvo yo, cuál es mi servicio. El hermano, la hermana que es un niño espiritualmente es un creyente, pero es niño como creyente, no madura, no crece. Se ha quedado como si aprobara un primer grado y en el segundo año sigue en primer grado. En el tercer año sigue en primer grado. En el cuarto año sigue en primer grado. Es decir, es un repetidor de un crecimiento elemental y se planta ahí y repite el primer grado, repite el primer grado. No pasa a segundo grado, no pasa a tercer grado, no llega nunca a secundario, jamás a la universidad. Sigue actuando como un niño que repite las primeras letras. Cuando yo era un niño que estaba en primer grado, le llamábamos a hacer palotes. Palotes era hacer dibujitos, cositas así. Entonces, espiritualmente, esta persona en la iglesia sigue haciendo palotes, pero no desarrolla su verdadera vida. Y por lo tanto, no puede discipular a otros porque no tiene demasiado que compartir. Al contrario, puede ser que reclute a otros en su queja, en su malestar, genera en otros las mismas incertidumbres que él tiene, en lugar de contribuir a una madurez y a un desarrollo. ¿Cómo es usted? ¿Cómo se evalúa usted? ¿Está creciendo o es un niño? Es un creyente, forma parte de una comunidad, a lo mejor concurre, pero crece, se desarrolla. Esa es la pregunta. El tiempo no permite desarrollar demasiado, pero quiero dejar 4 conceptos, 4 ideas
4 cosas que me parecen que nos pueden ayudar a crecer. Veamos luego cómo las desarrollamos en mayor profundidad. Esa es la imagen del niño, ¿sí? O de la niña. A veces hay un gran porcentaje de infantes en las iglesias. Hay iglesias que pueden ser de multitudes, pero a lo mejor no hay tantos discípulos, hay muchos miembros, pero hay pocos discípulos de Cristo. Es decir, pertenecen a la comunidad, son del Señor, son salvos, gloria a Dios por ese hecho, eso es tan bueno, tan positivo, pero somos a veces en el comportamiento, en la conducta y en el desarrollo infantes que tomamos leche y no tomamos solidez y consistencia, y eso se ve en la forma en que vivimos. Una primera cosa para crecer, la dice el texto bíblico con gran profundidad, con gran simpleza. Debemos crecer, debemos profundizar nuestro conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento de Dios sería una de las cosas centrales. Conocer más, conocer mejor a Dios. Por supuesto que hay un aspecto teórico de esto, hay un aspecto, si ustedes quieren, teológico. Pero creo que lo que está diciendo aquí es un conocimiento relacional práctico. Eso quiere decir cómo ver las distintas cosas que Dios es y hace en mi práctica cotidiana. Por ejemplo, cómo conocer la justicia de Dios, cómo conocer el amor de Dios, cómo conocer la paciencia de Dios, la verdad de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios, la compasión de Dios, la paz de Dios, etc. Y entonces, creo que este punto es fundamental. Uno puede estar dialogando con alguien y decir, Señor, quiero ser una herramienta de tu misericordia con esta persona. Entonces, sé tú en mí en la manera en que dialogo, en la manera en que pienso, en la manera en que ayudo, en la manera que me relaciono, en la manera en que me comunico. O quiero ser la sabiduría tuya en este contexto, que lo que yo hable sea de tal manera que ilumine a esta persona. O estoy desarrollando mi trabajo, el que hago todos los días, y puedo pedirle al Señor, Señor, ¿cómo puedo mostrar a través de la economía de mi trabajo, tu justicia? Hazme elaborar una economía misericordiosa. Yo celebro que nuestra iglesia logre en algunos momentos el pensar esto. Hace poco la tarea en nuestro centro misionero fue estudiar economías de cristianos y cómo serían esas economías, no solamente a nivel individual, sino en un sentido más comunitario. Y fue muy bueno escuchar a 2 hermanos concurrentes mostrar con un trabajo escrito que leyeron en el lunes en nuestro estudio su parecer al respecto. Yo me sentí muy bien de ser edificados por nuestros hermanos que elaboraban ese concepto notable. ¿Por qué? Porque estábamos estudiando qué enseñaba Jesús. Y Jesús enseñaba aspectos que le iluminaron para producir eso. Esos hermanos, nosotros, a partir de eso estamos creciendo. Descubrieron cosas de Dios aplicadas a la cotidianidad. Fantástico, fantástico. Inténtelo usted. ¿Cómo ser un marido, cómo ser una esposa que muestre la bondad de Dios en casa?
con mis nietos, con mis hijos, la bondad de Dios, como de Dios, no la suya solamente, sino de Dios a través de la manera en que usted actúa. Bueno, esto de conocer a Dios para que Dios viva en mi realidad cotidiana a través de todo lo que emprenda, es un ejercicio que las iglesias nos debemos y los cristianos nos debemos. Si no lo hacemos, es poco probable que crezcamos. Lo más probable va a ser que repitamos todo el tiempo quiénes somos, cómo actuamos, los dolores que causamos, el aburrimiento que nos produce el vivir toda la vida la misma clase de cristianismo, sin ver desarrollo, sin ver madurez, sin ver que cambio en el nombre del Señor para parecerme a Jesús cada vez más. Ese es un primer aspecto. Un segundo aspecto puede ser descubrir lo que le agrada a Dios, dice el pasaje, lo que le agrada a Dios. Yo creo que mi señora sabe qué me agrada a mí y creo que yo sé lo que le agrada a ella. Después de unos cuantos años de casados, el año que viene vamos a cumplir, Dios mediante, 50 de casados, creo que sé algo de ella como para decir que le gusta, como también lo que no le gusta. Y está en mí beneficiarla, hacerla feliz, pudiendo enriquecerla con las cosas que le agradan y que sean buenas dentro de lo que le agrada. Aquí estamos hablando de cómo agradar a Dios. ¿Qué es lo que desea Dios de mí? Difícilmente haga lo que le agrada a Dios si lo ignoro. Entonces, un muy buen ejercicio para nosotros es descubrir qué desea Dios de mí. Un buen ejercicio, no lo voy a decir acá, es que podamos decirnos unos a otros qué sabe cada uno que Dios desea de esa persona. E interactuar en oración y en servicio inteligente los unos con los otros para ayudarnos a realizar aquello que Dios quiere de usted. A veces uno escucha, uy, yo creo que Dios desearía de mí, pero ¿cuánto me cuesta? Y se justifica y ya está. Deja así. Yo sé que Dios quiere esto, pero, en fin, no se puede hoy. Cuando me jubile lo voy a hacer, ¿eh? Cuando tenga no sé qué cosa, lo voy a hacer. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y uno no es, y uno no hace, y encima se autojustifica y critica a los demás lo que Dios desea de esa persona. Entonces creo que un buen ejercicio comunitario y personal es estudiar, es ver, es profundizar qué le agrada a Dios y no conformarse con lo que tiene ahora, sino procurar ser inteligente en ver cómo va a crecer. ¿Qué le parece? Esa es una segunda cosa muy inteligente y muy buena en donde todos podemos hacerlo. Y no autojustificarme. No encontrar respuestas fáciles para decir, y sí, es muy difícil, ¿qué se le va a hacer? Vos sabés que esto, ¿qué le hace una mancha más al tigre? ¿Vieron esas cosas absolutamente infantiles que decimos y que no sirven a nuestro progreso y a nuestro desarrollo espiritual? Una tercera cosa que señala el texto bíblico es aprender. No hay desarrollo sin aprendizaje. A andar como es digno del Señor, digno de Cristo. No creo que haga falta decir que muchos de nuestros comportamientos son indignos de nosotros, no solo del Señor. No lo merecen nuestros seres amados y no lo merece uno mismo. Muchas veces nosotros actuamos como borrando lo bueno que hemos hecho. Es tristísimo eso, porque a lo mejor te esforzaste, lo lograste. Pasa, por ejemplo, con estudiantes. Estudian por un tiempo y después han logrado muchas cosas, pero se plantan ahí y no completan lo hecho. Se quedan ahí. Muchas personas, por ejemplo, que han estudiado, llegan hasta casi el fin de su carrera, les quedan 2 o 3 materias y tardan años y no los completan. Es indigno de ellos.
indigno de ellos. Acá estamos hablando de un paso más, el paso de ser nuestra actuación digna de Jesús. Sin esa búsqueda es difícil que crezcamos, porque solo en esa búsqueda uno profundiza su vida. Profundiza no es que habla un lenguaje inentendible de teólogos y de teólogas, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con tomarse en serio su vida, valorarla, la suya, y descubrir, ¿sí?, no solo qué desea Dios, sino ver cómo lo voy a instrumentar, cómo lo voy a poner en práctica, en el nivel, en el plano, en las circunstancias suyas, no las de otro, sino las de usted. Y ver que usted empieza a caminar como es propio de Jesús. Y por último, creo que hay un paso muy lindo que menciona el texto allí, que es desarrollar el fruto del Espíritu Santo en acciones, en conductas cotidianas. San Pablo dice en otro pasaje, todo lo que hablen o todo lo que hagan, ¿sí?, háganlo en el nombre del Señor. Bueno, acá dice otra cosa, es el fruto, pero tiene que ver con esto. Obras, acciones, conductas, pensamientos que tengan las virtudes propias de arrojar fruto. Creo que todos sabemos cómo describe en parte San Pablo el fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, etc. Pero no es el único pasaje. Hay otros pasajes en donde el autor dice, todo lo que sea de buen nombre, en esto pensad. Y acaba de mencionar una lista preciosa de las cosas que serían fruto. Es decir, que producen cosa apetitosa. ¿Sí? Que producen un buen fruto. Hermano, hermana, fruto no es solamente que otra persona llegue a los pies del Señor. Eso es también, claro que sí. Pero fruto es que lo que le está pidiendo el Señor florezca en usted. Que lo que el Señor quiere que usted sea, una persona amorosa, justa, una persona humilde, una persona trabajadora, una persona honrada, etc., esto empiece a florecer en usted. ¿Lo está logrando? Eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Hay muchísimas cosas importantes que usted y yo debemos hacer. Esta es una de las más importantes. Cuando una persona no crece, es una persona que tiene algún grado de enfermedad. Y el Señor quiere que en lo posible nos sanemos. La falta de crecimiento en creyentes, en las iglesias, o la falta de crecimiento de las congregaciones, son algo que no agrada a Dios. Dios quiere que usted y yo crezcamos. Conocer al Señor, saber qué desea Él, prepararnos, entrenarnos para eso y vivir vidas fecundas y fructíferas debiera ser nuestro interés más grande. Contribuya a que el otro pueda pensarlo y usted también. Sea un instrumento benefactor de eso. Desafíe a los jóvenes a que lo logren. Desafíen a las personas mayores a que lo logren. Desafíense usted. Déjenme contar una experiencia al concluir. Un señor precioso empieza a concurrir a la iglesia y se convierte. Dios transforma su vida y se convierte de tal modo que empieza a crecer. Empieza a crecer. ¿Qué significa crecer? Que empieza a ser un marido diferente, que empieza a trabajar de otro estilo, no solo en la iglesia, sino su trabajo mal llamado secular. Empieza a mirar la vida desde otro lado. Su esposa, ambos grandes ya, dos personas grandes, descubre eso porque es la persona más inmediata. Descubre que este hombre al que amaba,
pero con tales errores, con tales equivocaciones como ella también, ahora ha empezado a hacer cambios muy importantes en su vida, favorables, buenos, saludables, para felicidad y para bien de su casa. ¿Por qué? Porque se ha convertido y crece. Su vocabulario empieza a ser distinto, sus modales empiezan a ser distintos, la forma en que encara la vida empieza a ser distinta, para bien. Las groserías desaparecen, las conductas impropias empiezan a ser menos. A la señora le llama la atención y comparte con su hija que está viendo en su marido algo favorable, para bien. La hija le dice, espera, mamá, vos sabés que a veces estas cosas duran nada. Esperemos un poquitito, vos sabés que no se cambia tan fácilmente, el viejo ya tiene sus cosas duras. Pará, no te entusiasmes, lo tira abajo. Pero cuando el Señor hace transformaciones, la gente crece. Y crece de verdad. Y crece en los hechos. Crece en las acciones. Crece en la manera de pensar. Crece en la manera de priorizar las cosas. Su trabajo es visto desde otro lado. Él trabaja con parte de la familia. Y la familia empieza a charlar. Che, ¿qué le pasa al viejo? Entonces empiezan las primeras burlas. Sí, yo sé que está yendo a una iglesia, le han lavado el bocho. Pero en este caso, ese supuesto lavado produce beneficios notables, buenos. No quiere decir que se enriqueciera, ese no es un beneficio necesariamente siempre saludable. Estamos hablando de maneras de ser, de mirar la vida, de relacionarse. Y la señora dice, yo empiezo a creer que lo que le está ocurriendo es una transformación en su vida genuina. No siempre tan evidente o tan grande o tan rápida, pero progresiva. Nuestro hermano está creciendo. Y la señora resuelve ella ver cuál es la razón. La esposa. Generalmente se produce al revés, que es la señora la que viene, pero en este caso interesante es el hombre que ha venido primero. La señora constata la enseñanza de Jesús como factor clave de la vida de crecimiento de nuestro hermano. Lo escucha, lo ve y dice, es coherente con lo que aprende. Está llevando a cabo, está poniendo en práctica lo que están diciendo en la iglesia. Pero la señora, muy inteligente, dice, pero esto también es para mí. Se convierte ella. Y ahora es el matrimonio. La hija más intelectual cursaba su carrera, todavía tiene sus cuestionamientos, todavía quiere constatar, quiere tocar, quiere ver. Pero el crecimiento genuino es ver la conducta de Cristo puesta en práctica. Por suerte, para la gloria del Señor, ella también resuelve escuchar. Otros hijos no pudieron hacer ese cambio. Ella sí. Ha pasado un tiempo. Ella también se convirtió. Se casó con un marido creyente, son felices y están educando a su vida en los caminos del Señor. ¿Qué ha ocurrido? Han crecido. Gloria al Señor.